Ok, Alejandra. Ya. Se ve la presentación, ¿verdad, Alejandra? Sí, doctor. Ya, ok. Bueno, entonces este es el caso de Alejandro que acude a una unidad de gastroenterología del Hospital Univalle. Todo está señalizado, no creo que necesite leerlo. Lo único que yo he hecho es ponerle algunos elementos adicionales para términos que podrían significar nuevos en la descripción. Bien, ¿qué son los alimentos colecistoquinéticos, Alejandra? Ya, los alimentos colecistoquinéticos son alimentos como por ejemplo la crema, la mantequilla o frituras, vísceras, el chorizo puede ser también, o son alimentos grasosos que van a causar en este caso, van a constituir en este caso los hábitos dietéticos los hábitos dietéticos como alimentos grasos del paciente que dice que los consumía frecuentemente. Ok. Eh, sí, evidentemente son estos los alimentos colecistoquinéticos, pero básicamente eh, me interesaría saber como definición. ¿Quién está como responsable del grupo 2? ¿El responsable del grupo 2? ¿Grupo 3? Aquí, doctor, Vanessa Guarachi. Ok, Vanessa. ¿Qué dirías? Bueno, como definición, los alimentos, como dijo mi compañera, eh, son alimentos grasosos que estimulan lo que es la hormona colecistoquinina. Ujú. Esta hormona es encargada de hacer que la vesícula biliar pueda contraerse para poder expulsar bilis hacia el aparato digestivo. Los ejemplos que podemos ver son cremas, o sea, todo alimento que sea grasoso, como la yema de huevo, carnes, chorizos, quesos, mantequillas, cremas. Eso, doctor. Ya. Ya, de acuerdo. Básicamente son alimentos que liberan la colecistoquinina o colecistocinina, que básicamente son ácidos grasos y aminoácidos en su composición. Más importante los primeros que los segundos. Entonces, ¿qué sería la colecistoquinina? ¿Quién está como responsable del grupo 4? Yo, doctor Michelle Rivera. Te escucho, Michelle. Ya. Viene a ser una hormona secretada en el intestino delgado que va a tener su acción en la vesícula biliar, en una contracción de la vesícula biliar para así poder excretar la bilis hacia el duodeno. Ya. Entonces, ciertamente es una hormona producida en el intestino delgado, en el duodeno y en el ileum, aunque también se libera como neurotransmisor en varias regiones cerebrales. La apelina estimula su secreción. ¿Cuál es la función? Pues lo que ustedes han mencionado, secreción de enzimas del páncreas y de la bilis almacenada en la vesícula biliar hacia el duodeno, produciendo además un retardo del vaciamiento gástrico y la contracción de la vesícula, estimulando la relajación y apertura del esfínter de Oddi para iniciar con la absorción de grasas.
Entonces, cuando el quimo pasa por el duodeno, ya este estímulo cesa. Aquí lo que nos interesa entender por qué es tan importante el consumir alimentos colecistoquinéticos en relación a este paciente. Por supuesto, además de el sobrepeso que él tiene, fundamentalmente aquí hay que tomar en cuenta que estos alimentos producen un retardo del vaciamiento gástrico que se convierte en un dato extremadamente importante en este paciente. También participa en la regulación hormonal o endocrina de la digestión, en la cual también participan otras hormonas como la gastrina y la secretina. Y también estimula la liberación de la enterocinasa en los enterocitos. Pero también deben ustedes saber que es responsable de la somnolencia postprandial que todos pasamos cuando comemos y también ayuda como un supresor del apetito. Muy bien, estos son los datos en relación al caso de Alejandro. ¿Ven? Aquí tenemos datos de la presión arterial, 160, 95-60, para un hombre que tiene 35 años. 35 años. Entonces, para 35 años, ¿cómo te parece esta presión arterial? ¿Quién está como responsable del grupo 5? Yo, doctor, Jessica Canaviri. ¿Qué opinas? Para su edad se encontraría con una hipotensión ¿A expensas de la sistólica o de la diastólica? de ambas, doctor. Vamos a ver, 35 años. 35 años. En el hombre debería estar entre 110 y 145. Y tenemos un parámetro de 100 y 68 a 92 y un parámetro de 60. Ok, la presión arterial está ligeramente disminuida. Fíjense, esa respiración tiene una frecuencia de 24 por minuto y un índice de masa corporal de 29. Si utilizamos una estrategia de aprendizaje para analizar esa frecuencia respiratoria, que de todos modos estoy seguro que ya ustedes la han analizado, ¿quién está como responsable del grupo 6? Yo, doctor. A ver, Jürgen García Díaz. ¿Qué te dice esa frecuencia respiratoria? Me dice que está elevada, doctor. Quizás sea por su alto índice de grasa corporal o de masa corporal. Lo normal es 20. Ya. Miren esta frecuencia respiratoria. Vamos a utilizar este dato para simplificar esta información y que sea fácil de recordar. De 0 a 2 meses, la frecuencia respiratoria de 0 a 2 meses de edad debe ser menor a 60 respiraciones por minuto. De 2 meses a 1 año, 50 por minuto, menor a 50 por minuto, menor a 50 por minuto. De 1 a 5 años, menor a 40 por minuto. En el escolar, menos de 25 por minuto. Y en adolescentes y adultos, menor a 20. Por lo tanto, como ustedes verán, van progresivamente reduciendo de tal manera que nuestro paciente que estaría en este parámetro debería tener una frecuencia respiratoria menor a 20. En relación a su índice de masa corporal de este paciente, tenía un índice de masa corporal de ¿cuánto? $29. Un índice de masa corporal de 29. Por lo tanto, podríamos considerar que este es un paciente con sobrepeso. Bien, aquí tenemos otros aspectos en relación al examen físico. Vamos a preguntar sobre estos aspectos más adelante. Y esto en abdomen.
Y aquí tenemos datos de laboratorio, donde podemos ver las imágenes de la esofagoscopía. Y tenemos también una serie esófago-gastroduodenal para visualizar el trayecto. Entonces, aquí claramente se ve que tenemos una mucosa eritematosa, como ustedes ven, que nos está indicando una importante lesión. ¿Quién está como responsable del grupo 7? Yo, doctor, María Acosta. María, ¿qué te parece esa serie esófago-gastroduodenal? Estuve viendo y según lo que investigué, Ujú. ¿me está hablando sobre la esofagoscopía o sobre la esofagograma? Sobre el esofagograma, que también se conoce como serie esófago-gastroduodenal, que Ya. consiste en ingerir el vario y ver cómo se va pintando en el trayecto, como tú estás viendo acá. Ajá, según lo que investigué, en este paciente se va a presentar un tipo de hernia hiatal. En este caso, eh, como podemos ver en imagen, va a ser por desplazamiento. Ok. Entonces, aquí tenemos lo que normalmente nos sirve como un parámetro de orientación. Esta es una hernia hiatal de tipo 1. Como ustedes ven, aquí está la unión gastroesofágica. Entonces, por aquí estaría el diafragma. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. Esta no parece ser una hernia de tipo 1. Veamos la de tipo 2. Se parece más a esta, pero yo diría que más a esta última, que es una hernia de tipo 3. ¿Ven? Miren. Y también nos sirve para ver dónde está la unión gastroesofágica. Normalmente debería estar a este nivel. Cuando se produce una herniación, entonces vemos cómo cambia ya la unión gastroesofágica, que va haciéndose cada vez más ascendente. En el caso nuestro no solamente está más ascendente, sino que además realmente hay una herniación. Ok, ¿quién está como responsable del grupo 8? Yo, doctor Vladimir Laime Vidal. Ok, Vladimir, ¿cómo podrías interpretar estos laboratorios? Este método es por el sistema de Bravo, que es una cápsula que se pone para medir el pH del esófago entre 1 o 2 días. Normalmente el pH del esófago es 6. Como se puede ver en la primera imagen de la izquierda, va teniendo ligeras reducciones hasta llegar a 4 o a 2. Ya en el día 2, la imagen de la derecha, se puede ver que esas ligeras esos descensos son mayores. Eso nos habla de un descenso del pH del esófago. Ok, muy bien. De todas las pruebas que hemos analizado hasta aquí, una de ellas es esta, la pHmetría. Después tenemos la esofagoscopía. Y luego tenemos esta otra que es el esofagograma o la serie esófago-gastroduodenal. Alejandra, no tenemos grupo 9 acá, ¿verdad? No, doctor. Ok, entonces le preguntaremos a Alejandra. Alejandra, ¿cuál es el gold estándar para evaluar el problema que estamos viendo en Alejandra? Uno de ellos sería la pH-metría y también mm, una prueba de inhibidor de la bomba de protones para ver si con ese tratamiento los síntomas reducen del paciente. Y si sí reducen, es positivo para una enfermedad del reflujo gastroesofágico.
El gol estándar, es decir, la mejor prueba para ubicar el problema que estamos viendo con Alejandro, es la pH-metría, indudablemente. Este es un dato que vale la pena recalcarlo porque se les mencionó en la parte teórica. Aproximadamente el 40% de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, como en el caso de Alejandro, tienen una exposición anormal al ácido cuando se realiza una pH-metría esofágica de 24 horas. Que usualmente dura 24 horas, rara vez es 48 horas. Entonces vemos acá el porcentaje de tiempo de pH que es menor a 4, que es el punto de corte, y lo que se identifica que es más del 4.2%, que es el criterio para considerar una prueba positiva, que esté por debajo de 4, más del 4.2% de las determinaciones tomadas. Muy bien, si analizamos los antecedentes, en síntomas y en signos, podríamos hacer este ejercicio de esta manera. Pero a mí me gustaría que analicemos otros elementos, además de poner esto en una tabla. Vamos a hablar ahora con... ¿Quién está como responsable del grupo 2? ¿Ya ha aparecido? Sí, doctor. Buenas tardes. Disculpe, tuve una emergencia. Voy a disculpar la tardanza. ¿Cómo se llama usted? Josué Andrade. Josué. Ok. Bien. Bien, aquí ya podríamos entender mejor la importancia de los alimentos colecistoquinéticos, ¿verdad? Uno de los elementos centrales de los alimentos colecistoquinéticos que contribuye a este problema es la retención gástrica. Si tengo retención gástrica y además tengo un consumo abundante de alimentos, y más aún si este consumo abundante de alimentos es cerca a las horas en las cuales me voy a poner en decúbito dorsal, prácticamente tengo todas las condicionantes para lesionar mi esófago. Más aún si aquí le aumento el alcohol. Más aún si por encima de todo eso además tengo una hernia hiatal que viene arrastrándose hace 10 años. Lo que aquí no entiendo es ¿qué tiene que ver este cuadro respiratorio en asociación al cuadro actual? Esa es la pregunta para Josué. Porque hemos hablado, te decía, de los elementos colecistoquinéticos, hemos hablado de la hernia hiatal, hemos visto en imágenes, entonces más o menos tenemos una idea. Pero ¿por qué tiene que ver aquí como antecedente importante el cuadro respiratorio en relación con el cuadro actual? Bueno, doctor, en este caso, el cuadro respiratorio podría indicar, ¿no?, lo que es asma bronquial. Esto debido a lo que es el reflujo gastroesofágico, ya que el reflejo vagal puede activar mecanismos broncoconstrictores, ya que, bueno, el árbol bronquial con el esófago comparten la inervación del nervio vagal, que es el marginal 10. Ok. Uno podría ser uno de los mecanismos por los cuales los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico se comportan como si fueran pacientes asmáticos, ¿no? Es decir, esta estimulación que determinaría la vasoconstricción bronquial por un mecanismo reflejo que acaba de explicar Josué. Pero hay otro segundo elemento adicional que en este paciente hay que considerarlo. Uno es evidentemente esta reacción refleja. Para que vean ustedes que el asma bronquial se desencadena no solo por mecanismos alérgicos, sino por mecanismos no alérgicos, y este es uno de los ejemplos. Pero aparte de este reflejo, hay un otro elemento adicional que contribuye a que este paciente se comporte como si tuviera un asma bronquial, es decir, con una obstrucción bronquial, y escucharíamos las sibilancias. ¿Cuál crees que sea este otro elemento contribuyente, Vanessa, para explicar el cuadro respiratorio?
Bueno, doctor, en los signos ya nos dice que hay una sibilancia y esto es debido a alguna obstrucción. También hay personas que tienen asma y tienen lo que es el reflujo mayor a lo normal y esto es debido a que hay pequeñas aspiraciones del material refluido que puede provocar lo que son episodios de broncoespasmo. Ok, perfecto. Entonces, aparte del mecanismo reflejo, aunque no se produzca ningún tipo de aspiración, es decir, no llegue a producirse un mecanismo obstructivo, podría hacer que el paciente empiece a presentar roncos y sibilancias. Pero además, hay microaspiraciones. Y estas microaspiraciones sí podrían ocasionar procesos obstructivos transitorios, especialmente en las vías respiratorias más delgadas. Este paciente con sobrepeso que come tanto, ya hemos dicho que los alimentos colecistoquinéticos además producen una retención gástrica. Este paciente es candidato a morirse en cualquier momento por broncoaspiración. No solamente me va a terminar lesionando su esófago, como hemos visto, o desencadenando crisis asmáticas, sino que es candidato a morirse por una broncoaspiración. Bien, con relación acá tenemos a ver estos alimentos que creo que ya sabemos por qué es importante esto en la noche. Esto está demasiado claro como para poder discutirlo. Bien, ahora vamos a ver esta situación acá. En relación a los signos. Tengo un paciente con sobrepeso. Está respirando rápido por sus crisis de asma. Y vamos a preguntarle ahora a Michelle, del grupo 4, ¿por qué estos ruidos hidrarios están hipoactivos? Ya puedo entender por qué tiene sibilancias, pero ¿por qué aquí los ruidos hidrarios están hipoactivos? Justamente, doctor, por la elevación de la presión intragástrica y también el retardamiento del vaciamiento gástrico, entonces hace que, como son alimentos grasos, tienen que tener una menor peristalsis. Ok. ¿Y qué opina usted, Jessica, del grupo 5, sobre la misma pregunta? Estoy de acuerdo con mi compañera, doctor. Sobre todo estaría dado por un aumento en la presión intragástrica, ya que hay un retraso en el vaciamiento gástrico y sobre todo por la alimentación que tiene el paciente. Ya, pero no se olviden que la alimentación también desencadena un mecanismo gastrocólico, que si bien es cierto que en la parte inicial, para favorecer la absorción de las grasas, voy a producir un vaciamiento gástrico por estos alimentos colecistoquinéticos y los mecanismos que hemos explicado, el comer también aumenta los reflejos, el reflejo gastrocólico. Y este reflejo significa que cuando como, al poco tiempo después de hacerlo, voy a terminar yendo al baño, porque me estimula la peristalsis en el tubo digestivo para defecar. A este mecanismo se llama reflejo gastrocólico, que es muy frecuente en los lactantes más pequeños, es más obvio. Nosotros todavía, por razones sociales, hemos aprendido a controlarlo mejor, pero los lactantes pequeños no. De tal manera que toman leche y defecan, toman leche y defecan, toman leche y defecan, por este reflejo gastrocólico. Por lo tanto, acá tendría que haber un otro aspecto importante adicional a considerar acá. Y es básicamente en el sentido de que el abdomen está distendido. Recuerden las Fs, ¿no? Que de la distensión abdominal. F de flato. Ok, flato. Este paciente podría tener mayor cantidad de gases con toda seguridad de sí, con todo lo que come.
¿O qué más podría haber descendido el abdomen? Fat, grasa. Ah, ok, la grasa entonces me está representando un problema para la auscultación en lo que se refiere a la interferencia en la transmisión de los ruidos hidroaéreos. Es la grasa la que no me permite escuchar muy bien estos ruidos hidroaéreos. Bien. Entonces, con todo esto, Avelia me podría decir el diagnóstico. Sí, doctor. Bueno, hemos quedado con mis amigos y mi grupo en que son síndromes gastroesofágicos, y entre ellos se componen 5 tipos de diagnóstico, ¿no?, que nos dan ellos, sino la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Tenemos también la hernia hiatal. Podemos decir por el pH y lo demás que hemos visto, la pHmetría, se puede enfrentar una gastritis, el desgarro esofágico que se puede evidenciar y con ello acompañado de una esofagitis. Ya. Entonces, Alejandro sufre de una esofagitis que la hemos visto por reflujo gastroesofágico asociado a una hernia hiatal, asma bronquial y sobrepeso. Todos estos serían los diagnósticos que su compañero también ha mencionado. Esofagitis, reflujo gastroesofágico, hernia hiatal, asma bronquial y sobrepeso. Entonces, esta esofagitis por reflujo gastroesofágico, que es el punto central en el cual acá estamos en discusión, me gustaría que me hable sobre el mismo, María Acosta, del grupo 7, en relación a la etiopatogenia del mismo. Explícame un poco sobre esto. Ya, este reflujo gastroesofágico se va a ir asociando a lo que va a ser el esfínter esofágico inferior. Entonces, este va a ser incompetente, en el cual va a permitir que, en este caso, el reflujo con los efectos irritantes del ácido y una menor, va a hacer que se produzca una menor eliminación de lo que va a ser el ácido, a lo cual va a penetrar dentro del esófago y así va a producir lo que va a ser la esofagitis. Doctor. Ok. Entonces, el reflujo gastroesofágico está relacionado con una incompetencia, como decía su compañera, del esfínter esofágico inferior, que permite el reflujo con los efectos irritantes del ácido y con una menor eliminación de ácido que penetra al esófago, produciendo una esofagitis. Bien, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Muchas veces los pacientes pueden llegar a ser sintomáticos, como este paciente, pero un otro gran porcentaje son asintomáticos y pese a tener el reflujo gastroesofágico, no tienen clínica. Por lo tanto, hay que reconocer que hay un factor personal en lo que se refiere a la sensibilidad de manifestar clínica. Hay pacientes que prácticamente son asintomáticos y tienen un importante reflujo gastroesofágico. ¿Cómo se los diagnostica? Pues cuando está muy avanzado y muchas veces cuando ya se los ha diagnosticado, están con esófago de Barrett. Así que no olviden que no todos los pacientes tienen clínica. Muy bien. Ahora vamos a pedirle a Vladimir que me hable un poco. Que le hable de la hernia hiatal, doctor. ¿Sí? La hernia hiatal va a ser una anormalidad anatómica de tamaño variable que se va a encontrar por encima del diafragma. Van a existir 3 tipos, por deslizamiento, paraesofágico y mixto. Solo el deslizamiento y el paraesofágico van a estar relacionados con el ERGE. El paciente va a presentar este tipo de deslizamiento en el cual la unión gastroesofágica se va a desplazar concéntricamente en sentido craneal. Una porción variable del estómago proximal se va a situar dentro de la cavidad torácica. Una gran mayoría de los pacientes con hernia hiatal presenta también, como mencionamos en el diagnóstico, esofagitis. El desplazamiento intratorácico de la unión esófago-gástrica va a implicar que el esfínter esofágico inferior y su segmento intraabdominal
también sea desplazado cranealmente. Y ambos van a ser sometidos al efecto de presión negativa del tórax. También cabe mencionar que el ligamento freno-esofágico se va a estirar y por ende se va a adelgazar. Va a existir un deslizamiento y un adelgazamiento de este ligamento freno-esofágico, con lo cual va a perder fuerza y elasticidad en su unión con el diafragma crural y el esfínter esofágico inferior. Sobre todo se puede notar en situaciones de incremento de presión intraabdominal. Ok. Entonces, aumentaremos o resaltaremos que las hernias hiatales de gran tamaño van a retardar más la eliminación del ácido del esófago y de este modo contribuyen a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y aquí están básicamente las imágenes de estas hernias que hemos ido viendo juntos. Entonces, aquí podemos comprender, fíjense ustedes cómo cuando es importante la hernia, termina siendo desplazado el estómago prácticamente dentro del tórax. Y aquí sometido a una presión adicional más, que es la del tórax, que facilita aún más el reflujo. Ok, entonces un par de comentarios finales sobre lo que significaría el asma bronquial, María Costa, para ver si las cosas han quedado claras. Sí, doctor. Sí, un par de comentarios finales más para aclarar los conceptos centrales del asma bronquial en este paciente. Este asma bronquial en este paciente se debe a que va a existir un reflujo del contenido que va a ocurrir a nivel gástrico, que va a encargarse de producir los síntomas respiratorios, como mencionamos, que van a ser la sibilancias, la tos crónica. También puede ocurrir una ronquera y también pueden haber otros tipos de evidencias que van a ser muy importantes para este reflujo gastroesofágico, que esto se va a ir asociando con lo que va a ser el asma bronquial. Muy bien. Entonces, esto también lo hemos mencionado, enfaticemos algunas cosas, ¿no? El reflujo del contenido gástrico puede producir síntomas respiratorios como sibilancias, tos crónica y ronquera. Hay evidencia clara que vincula el reflujo gastroesofágico con el asma bronquial. El mecanismo propuesto puede ser desde la micro hasta la macroaspiración, la lesión laringea y el broncoespasmo de origen vagal. También hay que recordar que cuando veo a un paciente puedo encontrar, si el asma es de larga data, puedo encontrar una faringitis en forma reiterada como motivo de consulta y termino dando antibióticos a un paciente que tiene reflujo gastroesofágico o a un niño que encuentro que sus dientes están erosionados y termino dándole calcio pensando que es una falta de calcio cuando los dientes se están gastando por el reflujo gastroesofágico. Bien, como ustedes verán, terminado esta sesión breve, corta, y no valía la pena suspenderla para la siguiente semana. Ahora hemos hecho una discusión un tanto más breve por la situación que ustedes tienen con su examen, pero no hemos aumentado el contenido a la siguiente semana. Por lo tanto, la siguiente semana analizaremos con mayor profundidad el tema que a continuación nos toque. ¿Alguna pregunta o algún comentario final en relación a este problema? Ok, entonces vayan a estudiar farmacología. Que tengan mucha suerte.